Una vez más, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en su programa Verdad Incondicional. Esperamos que con la ayuda del Señor, que el Espíritu Santo pueda usar el mensaje de hoy para tocar tu vida y hacerte entender las grandezas del Dios que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Su palabra es la verdad. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la verdad de la palabra la que nos abre los ojos del entendimiento para que podamos comprender cuál es la altura y la profundidad del Dios al cual nosotros le servimos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema Pablo ora por los Efesios, en su parte 2. Y el tema que nos toca a nosotros es las intersecciones que Pablo trae ante el Dios soberano por los Efesios. Las intersecciones que Pablo trae ante el Dios soberano por los Efesios. Esperamos que usted nos pueda seguir en nuestros canales de YouTube y en todas las plataformas que nos encontramos. Queremos leer los versos del 16 hasta el 23. Dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los lugares, en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos, la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos notar las personas a quien Pablo dirige su oración en este verso que leímos. Dice el verso: para que sepáis, dice el apóstol Pablo en el versículo 18 al comienzo. Nos enseña en el texto cómo el Dios de nuestro Señor Jesucristo es a quien nosotros debemos dirigir nuestras oraciones. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que es este hombre se acercaba a Dios con confianza, pero sin olvidar la majestad de aquel a quien ora. O sea que Pablo, aquel hombre que había subido hasta el tercer cielo, dice la palabra del Señor, nosotros lo encontramos aquí en este momento determinado orando al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos pretenden hablar con Dios con la misma familiaridad con que lo hacen con su vecino, con su padre terrenal. Nunca debemos olvidar que nuestro Dios es el Padre de gloria, cuyos atributos le describen como un Dios glorioso, sublime y lleno de majestad. Es cierto que debemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, pero estando consciente que nuestro Dios está lleno de majestad, está lleno de gloria. Hermanos, quisiera que me escuchen. No es lo mismo acercarse a Dios con la confianza de un hijo que ser confianzudo. No olvidemos que Él es nuestro Padre y al mismo tiempo Él es el Padre de gloria. Debemos acercarnos ante su trono con toda confianza, pero con todo respeto y admiración. Dios no es igual que nosotros. Dios no es aquel que nosotros lo llamamos y va cuando nosotros deseamos que Él vaya. Nunca debemos olvidar que nosotros somos sus criaturas caídas, que necesitamos la redención de su Hijo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La pregunta ahora sería: ¿qué pide Pablo en favor de sus hermanos de Éfeso? ¿Cuál es la esencia de su petición delante de Dios? Una sola palabra. El apóstol Pablo ora por conocimiento. Dice el versículo 17 y 18: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, dice el apóstol Pablo. Aunque la palabra espíritu está en minúscula en la versión Reina Valera, hay mucha razón para creer que se refiere al Espíritu Santo. Decimos esto por varias razones. Es el Espíritu de Dios que imparte luz al corazón de los hombres. Es el Espíritu de Dios el que abre nuestro entendimiento. Y es por eso que Isaías le llama el Espíritu Santo. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que nosotros debemos mirar claramente qué es lo que Pablo pide por estos hermanos de Éfeso. Él no está pidiendo para que Dios le bendiga materialmente, que son las peticiones que nosotros regularmente escuchamos hacer o hacemos en esta época del siglo XXI que nos ha tocado vivir. El apóstol Pablo no ora a Dios para que Dios los levante y para que Dios le dé a ellos un buen trabajo. Él pide a Dios para que Dios alumbre los ojos, alumbre la luz de su corazón, para que Dios abra su entendimiento. Esa es la oración que Pablo hace por estos hermanos de Éfeso. Pablo quería que estos hermanos que ya habían sido iluminados por el Espíritu de Dios para venir a Cristo, entendieran muchas cosas que antes no entendían. Ahora Pablo quería que ellos recibieran de él más luz y más entendimiento. Entendimiento para nosotros poder caminar en este camino. Entendimiento para nosotros saber cómo vamos a tratar a los demás creyentes. Entendimiento para nosotros poder impartir la palabra de tal forma que los hombres puedan comprender y entender cuál es el Dios al cual nosotros le servimos. A veces nosotros lamentablemente creemos que no lo sabemos todo y andamos como un pavo real creyendo que el conocimiento que tenemos viene de nosotros. Se nos olvida que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, cuando yo puedo entender eso, me da a mí entender que yo no soy mejor que cualquier otro creyente. Que lo que Dios me ha revelado a mí a través de su palabra, o ha abierto mis ojos para que yo pueda entender la profundidad de su palabra, no es para que yo me eleve por encima de los demás hombres, sino para que Dios me pueda utilizar a mí como canal de bendición, de tal forma de que yo pueda abrir la palabra para que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Hermanos del alma, en la vida cristiana, escúchenme bien, la ignorancia no es una virtud. La ignorancia es una desgracia. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos del alma, es importante que nosotros como creyentes, y especialmente más los líderes, los pastores o aquellos que Dios ha puesto en eminencia, que puedan entender que nunca nosotros lo sabemos todo. Que debemos venir a Dios consciente de que necesitamos de su ayuda para nosotros poder ministrar su palabra y poder ser de estímulos a otros. Por eso el apóstol Pablo oraba a Dios para que Dios alumbrara los ojos del entendimiento de estos hermanos de Éfeso. La desinformación y la ignorancia son las semillas de la destrucción, según el verso de Oseas. Por eso debemos orar a Dios por nosotros y por otros, que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades reveladas en las Escrituras. Repito de nuevo, debemos orar por nosotros y por otros para que nos conceda un mejor entendimiento de las verdades de las Escrituras. Porque siempre vamos a necesitar la luz del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender cuál es el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Es triste que lamentablemente a veces nosotros creemos tanto que no sabemos nada. Creemos saber tanto que lamentablemente a veces
destruimos la obra que Dios ha hecho en la vida de los demás creyentes. No solo debemos orar, sino usar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para crecer en nuestra comprensión doctrinal. Pablo ora por esos hermanos, pero también los instruyó. Su instrucción era uno de los medios que Dios iba a usar para responder su oración delante de Dios. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos aquí cuando la palabra de Dios es expuesta? Porque el Espíritu Santo usará esa exposición para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos una comprensión más amplia de lo que somos y tenemos como cristianos, para que así podamos vivir a la altura de nuestro llamamiento espiritual. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito y Él espera que nosotros cumplamos a cabalidad ese propósito con el cual Él nos ha llamado. Pues lo repito de nuevo, no fueron los hombres que nos llamaron. Dios nos llamó a nosotros con un llamamiento especial y espiritual para que nosotros ahora pongamos nuestras vidas en sus manos para que Él nos use como canal de bendición. Cuando Él habla de sabiduría y de revelación en el texto, no se refiere a sueños y visiones. Se refiere a una comprensión doctrinal más profunda y al mismo tiempo más práctica de la palabra de Dios. Lo que Pablo quería no era que simplemente estos hermanos acumularan un número más grande de información. Lo que él quería era que pudieran aplicar esa información bíblica en el desempeño de su vida diaria. Porque nuestro propósito como líderes, nuestro propósito como creyentes, es que los hombres que Dios ha puesto en nuestras manos para nosotros instruirlo en la palabra del Señor puedan utilizar el entendimiento del mensaje de la palabra en su vida diaria, en su vida práctica. Porque este evangelio hay que vivirlo prácticamente. No es que yo tenga mucho conocimiento, es cuánto yo puedo aplicar a mi vida, en mi vida personal, para yo poner en práctica la palabra de Dios de tal forma que los hombres puedan ver a Dios a través de mi vida. Tal como en el manejo de su tiempo, en la crianza de sus hijos, en el uso de su dinero, en la forma como hacemos negocios. Dios quiere que nosotros utilicemos su palabra para cada una de esas cosas. Hermanos del alma, aquí quiero que me escuchen con mucha atención. Hasta que no aplicamos lo que sabemos, no sabemos lo que debemos saber. Hasta que nosotros no aplicamos lo que sabemos, no sabemos lo que debemos saber. Dios nos revela sus verdades doctrinales en la Biblia, no para que seamos más inteligentes. Él las revela para que seamos más santos. Hay personas que vienen a la iglesia domingo tras domingo, que van a la iglesia domingo tras domingo y escuchan los mismos sermones que los demás escuchan, las mismas directrices y aplicaciones prácticas. Pero lamentablemente cuando uno ve su vida, cuando uno ve lo que hacen haciendo negocios, cuando uno ve cómo se comportan con sus hijos, cómo se visten, los lugares donde van, uno se pregunta si ellos oyeron el mismo sermón que los otros creyentes escucharon. Los creyentes ya conocen a Dios en Cristo, pero necesitan crecer continuamente en ese conocimiento. Y es en la misma medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Él, se acrecienta nuestro amor, nuestra devoción y nuestro celo y nuestra adoración a nuestro Dios. Celo por la palabra del Señor, celo por la predicación del Evangelio, celo por vivir una vida santa, celo por ser de bendición para otros creyentes, celos para nosotros querer seguir creciendo en gracia y permitir nuestras vidas para que otros puedan crecer. Escuché un mensaje hace muchos años, siendo un adolescente, de un predicador que decía que debemos orar a Dios para que Dios ponga nuestro rostro como un pedernal.
Y ya llevo años en el Evangelio y nunca se me va a olvidar las palabras de este hermano. Que Dios permitiera que nosotros pidiéramos a Dios que pusiera nuestro rostro como un pedernal. Y él explicaba, y cito, que cuando le pedíamos esto a Dios, lo que estábamos diciendo al Señor es que Dios permitiera que otros pudieran formarse en la vida nuestra. Que Dios utilizara el martillo y que nosotros sirviéramos a Dios como pedernal para que Dios pudiera golpear a los demás en nuestras vidas, de tal forma que los demás pudieran formarse en la vida cristiana, aunque nosotros pudiéramos sufrir los golpes, para que los demás pudieran crecer. Esa debe ser nuestro anhelo, ese debe ser nuestro deseo como creyente, que otros puedan formarse, aunque yo pueda sufrir por la causa del Evangelio. Y es precisamente lo que Pablo quiere que todos los creyentes obtengan, un conocimiento de Dios que nos gobierne, un conocimiento de Dios que nos lleve a comprender que no existe privilegio más grande en el mundo que conocer a Él y tenerle a Él por Padre nuestro y como nuestro Padre celestial. Pero Pablo también ora para que estos creyentes obtengan un entendimiento más pleno y amplio de los recursos que ellos tienen en Cristo. Alguien dijo en una ocasión que algunos creyentes viven como pordioseros porque ignoran los recursos que tienen ahora que son salvos. Escuché la historia de un millonario llamado William Randolph Hart, a quien le ocurrió algo sumamente curioso y aleccionador. Este hombre estaba leyendo un libro sobre obras de arte y de repente puso sus ojos sobre una pieza de arte extremadamente valiosa y decidió añadirla a la suya para extender su colección. William Hart pidió a su agente que moviera mar y tierra para conseguir la pieza que la comprara a cualquier precio. Luego de una ardua búsqueda, el agente descubrió que la extraña pieza estaba guardada en el almacén del señor Hart. Había sido parte de su colección desde hacía ya mucho tiempo y este hombre anhelaba tener lo que ya tenía. Hermano del alma, tristemente muchos cristianos le pasa lo mismo. Desconocen todos los recursos que tienen en Cristo y viven como pordioseros espirituales, olvidando o sin saber que nosotros tenemos unas riquezas en gloria al tener a Cristo en nuestro corazón. A pesar de que son herederos del Dios de los cielos, se olvidan de que son herederos del Dios de los cielos. Pablo no quería que estos hermanos ignoraran su posición, por eso pide por ellos un mejor entendimiento de sus recursos. De manera particular, hay tres cosas que Pablo quiere que estos hermanos conozcan. Primero, él quiere que conozcan la esperanza a la que habían sido llamados. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, y subraya la palabra para que sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hermano del alma, en un mundo que no tiene esperanza alguna, nuestro Dios nos ha llamado para que tengamos una esperanza. Pero no solo para que tengamos esperanza, sino para que vivamos por esa esperanza. Si pensamos bien, los incrédulos no pueden mirar el mañana con expectativa, pero nosotros sí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esperamos con certeza todo aquello que Dios nos ha prometido en su palabra. ¿Saben por qué? Porque es importante que el plan de Dios no sea frustrado. Nuestra esperanza
es ciertísima, tan cierta como que mañana habrá de salir el sol. Así que de cierto sabemos que algún día reinaremos con Cristo y ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque Dios lo prometió. Exactamente es lo que Pablo pide en oración por estos creyentes, es que puedan experimentar la consolación de esa esperanza. Cuando esa esperanza está clara, esto imparte consolación aún en circunstancias más malvadas de la vida. Nosotros sabemos lo que nos espera es que es algo glorioso. Pero como dice Hendrickson, debemos pedir en oración que nos conceda una expectación confiada, una esperanza paciente del cumplimiento de las promesas de Dios y una absoluta confianza centrada en Cristo, de que tales promesas serán sin duda cumplidas porque Dios lo ha prometido. Y es lo que Pablo pide en oración por nosotros y por los demás creyentes que están pasando por las mismas vicisitudes que estamos nosotros pasando. Hermanos del alma, escúcheme bien. Cuando esa esperanza no controla nuestros pensamientos, las aflicciones de esta vida se tornan en carga inmensamente pesada que no podemos mover. Se opaca el gozo de nuestra salvación y disminuye nuestra fuerza y nuestra debilidad a nuestro servicio a Dios. Como si esto fuera poco, el mundo comienza a verse inmensamente atractivo cuando nosotros perdemos la esperanza. Pablo pide en oración no solo que estos hermanos conocieran la esperanza a la que Él los ha llamado, sino la cual es la riqueza de la gloria de excelencia de los santos. Y la próxima vez trataremos de hablar de la segunda petición que hace el apóstol Pablo a Dios en oración. Quiera Dios que esa esperanza que tenemos nosotros en Cristo permanezca para siempre. Que sepamos que nos esperan cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia y la paz de Dios. Y que ese Dios que nos ha llamado a nosotros y que nos ha prometido su palabra, ha dicho que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que lo que Dios prometió a cada uno de nosotros, nosotros lo habremos de recibir, porque nuestro Dios es fiel. Porque aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea que nuestra esperanza está fundada en bases firmes, consciente de que el Dios que prometió habrá de cumplirlo, porque nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no varía. Confiemos y esperemos en ese Dios nuestro que nos ha prometido cielo nuevo y tierra nueva, en lo cual mora la justicia y la paz de Dios. Pero permite el Señor que mientras nosotros estamos caminando en este camino, podamos servir de aliento y de bendición espiritual para aquellos que caen en el camino. Que nosotros pongamos nuestro rostro como un pedernal para que otros sean formados en nosotros. Que nuestros hombros puedan servir para que otros puedan llorar en Él. Que nuestros brazos puedan ser abiertos para que nosotros podamos clamar, y no solamente clamar, sino consolar a aquellos que en un momento determinado puedan estar pasando por momentos difíciles de la prueba. Que nosotros no seamos de aquellos que derrumban, sino de aquellos que levantan, para que continuemos firmes en la esperanza que nos espera. Porque algún día veremos cara a cara a aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Hermano del alma, y si tú ves que tu hermano no está caminando como debe caminar, recuerda que nosotros somos una obra que está en proceso. Todavía no hemos llegado al cielo. Todavía nos espera a nosotros ser semejante a aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Por esa razón, nuestro programa Verdad Incondicional permite el Señor que estas verdades puedan ser esculpidas en tu corazón, de tal forma que puedas caminar con paso firme, sabiendo que nos espera una morada celestial más allá del sol. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y permite el Señor que el Dios de paz pueda reinar en tu corazón hoy, mañana y siempre. Verdad incondicional.